todos, aquí estamos, un capítulo más de Hola Ela, el podcast que no se detiene. Y hoy hacemos la mayoría de edad en la temporada 2, capítulo 18. Tenemos a una invitada muy especial, Angie, que está en Gijón, volvemos a estar aquí en el norte en mayoría, y que nos va a hablar sobre su trabajo principalmente. Trabaja coordinando ONGs, bueno, ya os contará un poco su experiencia, lo que hace. También forma parte del tándem Mr. and Mrs. Cat, Tandem Surfers. En el capítulo 15 tuvimos a Fernando hablándonos también de su parte laboral, cómo ayudaba en la piscina a personas con movilidad reducida y qué ejercicios hacía. Os recomiendo que lo veáis si no lo visteis, un capítulo muy chulo sobre un programa que tiene el Patronato Deportivo Municipal de Gijón y que, como nos contó, es de mucha ayuda y súper interesante. Pues esta chica que está aquí, es su pareja en la vida real y sobre la tabla de surf, que practican una modalidad que se llama tandem surfing. Un poco explicamos el otro día, en el que los dos se montan sobre una misma tabla y hacen figuras acrobáticas a la vez que surfean. Impresionante. Si no lo habéis visto nunca, buscáis en Instagram Mr. and Mrs. Cat Tandem Surfers y ahí os van a salir con vídeos súper guapos, con una música muy chula y muy bonitos. Bueno, Tati, estás recién llegada de hacerte unas pruebas, y tus cosillas. Preséntanos a Angie, que tenías muchas ganas de Bueno, verla pues aquí. mira, yo tenía muchas ganas. Primero la conocí cuando fui estas navidades a Gijón y la verdad que fue, pues, no sé, como un aire fresco que me dio el conocerla, porque es una chica súper viva, ¿vale? Que da pues una energía muy positiva. Y cuando de repente me contó, le pregunté que a qué se dedicaba, porque además como la vi así como muy, muy dicharachera, ¿sabes? Muy social y tal, pues me dijo, pues bueno, yo pues ayudo a otras personas, estoy en temas de ONGs y tal, y bueno, a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención todo ese trabajo, porque bueno, siempre Alberto, mi chico, trabajó en la Cruz Roja, se iba de vez en cuando de viaje a algún sitio. Por último, cuando me conocí a mí, le mandaron una carta diciendo que se iba al Congo y yo le dije, si te vas al Congo, yo esto aborto. Así que, bueno, pues yo quería que Angie estuviera en nuestro podcast porque creo que tiene bastante que contarnos y como sabes, Fer, a mí me gusta la gente que motiva, que ayuda, que está en acción, ¿sabes? Para los más débiles y bueno, pues creo que ella era una persona necesaria en nuestro podcast. Y que es deportista, que fue un atleta, ya Bueno, nos contó. eso ya ni que lo vamos a decir. Yo soy fan, Aparte de tandem soy surfing, súper viene fan. de una larga carrera, nunca mejor dicho, en el atletismo. Bueno, Pues Angie, entonces, cuéntanos así por encima o por debajo o con toda la profundidad que tú quieras, a qué te dedicas. Vale, bueno, lo primero, muchas gracias a los dos, porque para mí tener esta charla con vosotros y compartir este espacio es también súper chulo y tenía yo también muchas ganas de que pudiésemos charlar los tres y pasar aquí un ratín agradable. Entonces, en cuanto a mi trabajo, yo trabajo en una ONG de desarrollo, que hace cooperación internacional, ayuda humanitaria y educación aquí en España también. Pues llevo trabajando en esta misma organización y vinculada a las ONGs desde el año 2003, o sea que somos muy mayores, ¿eh? O sea que Sí, sí, eso sí. ya pues más de 20 años. Y empecé un poquitín por casualidad. O sea, yo estudié trabajo social, creo que incluso antes de estudiar trabajo social no sabía ni siquiera que había una carrera que podía encaminarme a trabajar en algo así, pero es cierto que cuando estaba en el instituto siempre tuve la inquietud de hacer voluntariado en sitios, estuve bastante tiempo de voluntaria en organizaciones de personas con diversidad funcional en Gijón, concretamente en Agisdem y en Gijón una ciudad para todos. Y bueno, pues iba viendo un poquitín cómo era el tercer sector, cómo era el trabajo, en este caso, por ejemplo,
en este centro de personas con diversidad funcional, estuve en la cárcel de Villabona también, en el módulo de mujeres, mientras estudiaba la carrera. Es como que tenía ahí esa inquietud y miraba, miraba, veía y no sabía muy bien cómo aterrizarlo. Es por eso que estudié trabajo social y tuve la suerte que en el último año ya casi de carrera me tropecé con la ONG en la que trabajo ahora, en un curso de formación, y ahí ya sí me fui encaminando a la cooperación internacional y a la ayuda humanitaria, ¿no? Que para mí es como uno de los exponentes mayores de intentar combatir las desigualdades y las injusticias a un nivel como más global, ¿no? O sea, desde una idea de que el mundo en su globalidad no es justo, estamos ante un mundo bastante desigual, pero lo que sí que es cierto es que los derechos humanos son para todas y todos. Entonces, al final, si podía dedicarme a algo que lo que hiciese fuese intentar garantizar el acceso a derechos humanos de todas las personas en cualquier parte del mundo, al final eso era como intentar transformarlo un poco todo, ¿no? No solo pequeños sectores. Y en esas estoy. ¿Y trabajáis con países en concreto, con otras organizaciones en concreto? Cuéntanos un Sí. poco a ver cómo se materializa toda esa buena voluntad. Sí, eso es. Nosotros no somos lo que se llama una ONG especializada. Quiero decir con esto, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, pues es una ONG que se dedica a aspectos médicos únicamente. Hay otras organizaciones que son como colectivos especializados que llevan un sector muy concreto, sino que somos lo que se llama como una ONG generalista, pero sí es verdad que especialmente trabajamos temas de educación, temas de igualdad de género y derechos de mujeres y niñas, temas de producción, de desastres naturales, o sea, como distintos áreas de trabajo y en distintas áreas geográficas también. Estamos en Centroamérica y Caribe, concretamente en El Salvador, Guatemala, Honduras, en Haití, República Dominicana. Estamos en Marruecos y Túnez, en África Occidental, en el tramo de Senegal, Guinea, Bissau, Níger, y trabajamos desde hace mucho tiempo también en Palestina, en territorios ocupados palestinos. Vaya obra, ¿no? Se puede decir. Sí, Está el mundo manga por hombro sí, y nos da mucha pena porque realmente no debería de ser así. Hay riqueza suficiente en el mundo para que por lo menos vivamos mucho mejor y que no haya tantas diferencias, ¿eh? Hay unos pocos que tienen muchísimo y sí, pensamos que somos el primer mundo el que tiene muchísimo, pero es que dentro del primer mundo hay un número muy pequeño de personas que tienen muchísimo poder y que no para de incrementarse exponencialmente y que parece que no les interesa, vamos a decir, no que lo hagan adrede, no vamos a acusar a nadie, pero no les interesa que esto mejore y es una pena. Pero, como siempre decimos aquí, Tati, en este podcast, si no nos lo arreglan ellos, lo arreglamos nosotros. Me cago en Ros. Que somos muchos y valientes. sí. Y Angie, perdona, dime. Fer, ante una pregunta que hacías, porque creo que decías, ¿y con quién? ¿Con otras ONGs? ¿Cómo lo Sí, hacéis? Y creo que frente a la cara más oscura de, pues lo que decimos, ¿no? De al final las desigualdades y las situaciones súper complejas que se viven en muchos países, yo siempre intento ver la otra cara, ¿no? Que es todos los movimientos sociales que están intentando cambiar las reglas, ¿no? sí, Entonces, para nosotros, bueno, la ONG en la que yo trabajo se llama Asamblea de Cooperación por la Paz. El acrónimo es ACPP, que es más corto. Cuando hable de ella voy a referirme, si no os importa, como ACPP. Y desde ACPP, por ejemplo, para nosotros es fundamental trabajar con otras ONGs de los sitios en los que estemos interviniendo. O sea, es decir, al final no es tanto esta idea de yo voy a Senegal y hago yo que sé qué, que no deja de ser una idea a veces un poco colonial, ¿no? De yo como mi interpretación de los problemas y mi sí, interpretación de la ayuda, es como si yo digo, voy a decirle yo a Tati qué necesita. Pues no, pues es que yo no sé mucho de la enfermedad, ella es la que lo está viviendo y ella y su entorno y los colectivos que trabajen en la ELA son los que saben. Entonces, no es tanto el vamos desde aquí y hacemos yo qué sé qué cosa,
como acompañar procesos y fortalecer a movimientos sociales de allá que están luchando para reivindicar esos derechos. Es Qué decir, guay. si estamos haciendo un proyecto que trabaja con mujeres, o sea, por los derechos de las mujeres o la escolarización de niñas en el sur de Senegal, estamos trabajando con organizaciones de base de mujeres, de profesoras, de promotoras de género, que ellas mismas ya están transformando esas realidades, ¿no? Entonces, al Y final que es un conocen trabajo su muy comunidad, sus necesidades claro. y por dónde avanzar de la mejor forma posible. No como un elefante en una cacharrería, que igual es lo que venías a decir tú. Si llegas ahí, ahora venga, yo lo voy a hacer con mi idea mental de mi país de origen y de repente te encuentras con otras realidades y no te sale bien la jugada. Con toda la buena intención, ¿eh? Evidentemente. Claro, Qué guay, Mira, Angie, yo hace muchísimos años, hará 25 por ahí, estuve en Haití y me quedé alucinada porque yo la tenía como que era la española, la primera isla que encontró Cristóbal Colón. Yo tenía muchísima ilusión de conocerla y cuando llegué allí me quedé alucinada porque había 3 playas donde cada crucero de los que salían de Fort Lauderdale de Miami, de gente de mucha pasta, ¿vale? Desembarcaban en barquitos y allí había pues gente haciéndoles barbacoa en pedazos de playa, pero en la cara de atrás, donde no te dejaban pasar, era todo lo contrario, ¿vale? Que era donde yo había estado. Y a mí me dejaba alucinada porque decía, ¿por qué a estos turistas no les dejan ir para que vean la realidad que hay en este país? Porque la realidad que hay en Haití es, bueno, te hablo porque lo has comentado y yo estuve allí y yo me quedé alucinada, o sea, las condiciones higiénicas en las que están, las condiciones sociales, todo, o sea, es tercermundista total y encima pues utilizan mucho los recursos naturales que tienen otros países, pero no enriquecen el Producto Interior Bruto que ellos tienen. No sé de dónde va ese dinero a parar, ¿sabes? Porque a mí me causaba una sensación de, hay como una barrera virtual entre la playa bonita para los turistas y la parte de la ciudad, del pueblo, en realidad que no tienen nada que ver con lo que era en verdad Haití, ¿vale? Que la gente lo tenía como y yo ahí me quedé muy impactada porque, claro, a mí me olían, me decían, oh, qué bien hueles, los niños, o qué dientes más limpios. Yo llevaba cepillos de dientes, llevaba camisetas, llevaba cosas, porque sabía que allí necesitaban. Y allí hay un trabajo inmenso. O sea, yo te Sí, hablo de Haití porque yo estuve en Haití, pero habrá hasta empeorado. Es uno de los países más pobres del mundo, ¿verdad, Angie? eso es. De hecho, ya lo era, o sea, era un país que en el índice de desarrollo humano que hacen las Naciones Unidas, que es como el ranking, como decís, de los países más o menos desarrollados, estaban los puestos de abajo, pero es que el terremoto de Haití, ¿eh? no sé, 2009, 2010, es que para las fechas soy lo peor, pero con el terremoto de Haití ya acabó de destrozarse todo. Y además es muy curioso porque una realidad que, claro, y no con el terremoto, incluso mucho antes, hubo bastante población haitiana que se desplazaba o hacía procesos migratorios hasta República Dominicana, porque Dominicana, sí. comparten isla. Al final es, como decías, la española, se llama la misma Sí. isla. Y existe un hacinamiento en muchos barrios, se llaman bateyes allí, ¿no? En zonas azucareras y de caña de azúcar, porque además históricamente iban como población, mano de obra muy, muy barata, haitiana, dominicana, en la antigua dictadura dominicana. Y se empezaron a urbanizar alrededor de las cañas de las plantaciones de caña de azúcar, esos bateyes que se llaman, que pues no tienen ni agua corriente ni luz, o sea, unas situaciones de insalubridad bastante heavy, y hay una persecución de la población haitiana o haitiano descendiente, porque hay gente que ya ha nacido allí, pero está en una situación de apatridia, ya no son haitianos, no les dan la nacionalidad dominicana, y por ejemplo en esa realidad es una de las realidades en las que desde ACPP trabajamos mucho y estuvimos muchísimos años intentando acompañar el proceso de regularización
de toda la población haitiana que estaba en República y que está en República Dominicana y de toda la zona de frontera, que la zona de frontera de Haití y Dominicana, bueno, es un telar. O sea, son como muchísimas las realidades distintas que hay en cada país, pero que al final suelen tener siempre un denominador común, ¿no? Que es intereses Sí. elevados de poder, estatus, dinero, N. Es que eso que a mí me dejó impactada, que como había cinco o seis playas donde atracaban los barcos, bajaban gente con mucha pasta y les tenían ahí como si fueran reyes y disfrutando de una playa paradisíaca. Y simplemente en una pequeña barrera que ellos formaban con unos militares, yo que estaba en el otro lado, yo estaba alucinando, porque yo decía, ¿y por qué no les dejan pasar para ver la realidad de este país? Que lo que hay no es lo que se pinta aquí. Y ese dinero que dejan, ¿a dónde va? Yo creo que allá, aparte, yo creo que habrá mafias, se meten todas a ver, ¿sabes? Ya metidas ahí con todo ese tema, porque eso tiene que dejar dinero, pero no en el país, directamente, ¿sabes? Yo ahí creo que es interesante y por vincularlo, intentar relacionarlo con el mundo del surf, si también nos escucha comunidad surfera o a mí una de las cosas, de los mayores choques que yo tuve cuando me acerqué al mundo del surf a través de FER y del Tandem Surf fue algunas localizaciones que de pronto eran spots de surf y yo alucinaba porque yo los había conocido desde esa otra realidad en la Claro, que yo le decía, hacer, te aseguro, o sea, yo recuerdo Senegal, por ejemplo, pues Cap Esquirri es una zona de la Casamance, del sur de Senegal, que la Casamance hasta hace poco tiempo todavía tenía zonas minadas del conflicto de la Casamance, que siempre fue un conflicto armado de baja intensidad, pero bueno, y la situación en la Casamance es muy complicada. Entonces, ahí en medio de todo eso, yo todavía estuve, pues hace 2 años en la Casamance cerrando un proyecto y ahí al ladito está Capesquirri con su propio aeropuerto, con unas olas muy buenas para tablón y para lomboar, y de pronto es como un spot en que la gente va allí y me flipa cuando hablo con algunas personas que, pues he estado en Capesquirri y tal, y te hablan del paraíso, que entendedme, que lo es, que África es impresionante, Senegal es un país maravilloso, pero como muy ajenos al resto de problemática social que existe, ¿no? Y sobre todo también como con esta idea de que su vivencia allí es la vivencia de la gente de allí. O sea, es decir, que los niños allí tienen acceso a tener una tabla de surf y surfear, que es algo marciano. O sea, quiero decir, porque la mayoría de los niños y las niñas en la Casamance están en otras, o sea, tienen hasta dificultades para poder completar el ciclo básico elemental de enseñanza muchas veces, o sea, que no es una realidad, o sea, no es Hawái, no, no lo es, ¿no? Entonces, por ejemplo, el choque ante Senegal, y me decía, Fer, sí, sí, y en Dakar también hay spots, y yo decía, alucino. Y luego ya el mayor choque fue El Salvador, que ahora mismo El Salvador es como por Isa y todos los torneos, ¿no? Es como el Spot y el Sunzal está muy cerca del departamento de La Paz, que es un departamento en el que conozco también por el trabajo. Bueno, El Salvador es un sitio con muchas problemáticas también muy complejas, con violaciones de derechos humanos importantes, bueno, violaciones de los derechos de las mujeres, con procesos muy complejos de penalización de derechos sexuales y reproductivos como el derecho al aborto, por violencia organizada en maras. O sea, es decir, que bueno, que es un país, de nuevo, maravilloso también, pero con unas problemáticas importantes que me llama la atención cómo somos, me incluyo, hago autocrítica también, ¿no? Las personas que llegamos a un lugar, vivimos nuestra experiencia y nuestro viaje en esa microrealidad de la gente tan maravillosa y esas olas tan buenas que me pilla y tal, y los tendemos a que creemos que en El Salvador no hay ningún problema, ¿no? Bueno, lo hay. Entonces, yo creo que es apelar también un poco a la conciencia crítica de todas y todos y a la inquietud de ver más allá y intentar rascar un poco y ver un poco las problemáticas y las casuísticas reales que se viven en muchos países. Y al final es lo que nos sucede también en la vida diaria, ¿no? Ves por la televisión, pero
ostras, ves tanto que se te pone la piel un poco más gruesa, ¿no? Porque no puedes empatizar con todos los problemas que ves y parece que te desborda, ¿no? Te desborda este mundo. Yo también creo en este caso que hablas del turismo de surf, que puede ser un turismo que sí que puede impactar más a nivel local, porque como tú dices, el turista de surf se acaba yendo a un pueblacho por ahí perdido, no le importa los grandes circuitos turísticos, sino la ola, ¿no? Y acaban dejando el dinero allí muy a nivel local. Es un turismo que no se masifica como el turismo de ciudades, porque en cuanto las olas están un poco llenas de gente, ya huye el surfista de volver a ese sitio, si hay mucha gente, ¿no sabes? Entonces como que ese tipo de turismo yo creo que puede tener un impacto más positivo en la comunidad, porque el surfista es más de alojarse a pie de ola, si hay un chiringuito delante de la ola, lo prefiere a un hotel de 5 estrellas que esté en la capital porque quiere estar delante de las olas. Pero bueno, lo que tú dices también es verdad. Vas a cogerte tus olas, a disfrutar, conoces a gente del país que, bueno, por lo que sea, son majos, son amables y tienes una buena experiencia y te vas pensando que la cosa está mejor de lo que está y tú estás un poco por encima del bien y del mal, entre comillas, porque suele haber un respeto un poco mayor hacia el turista, ¿no? En esos países. ¿Cómo os financiáis? Aunque te haga un cambio de tema así un poco brusco, pero siempre está bien para que la gente sepa, ¿eh? Sí, Que no llueve del claro, cielo el dinero. claro. Claro, nosotros nos financiamos por una parte a nivel privado por las cuotas y donaciones de las personas socias y socios, o sea, hay una base social en la organización y unos donantes privados que hacen aportaciones o donaciones en general o para cuestiones concretas. Por ejemplo, hay una campaña abierta estos últimos meses en favor de Gaza y de la población de Gaza desde que se reactivó el conflicto, pero nuestra financiación es mayoritariamente y eminentemente pública. Subvenciones públicas, tanto estatales o autonómicas como europeas, o de organismos multilaterales, la ONU, etcétera, este tipo de organismos y este tipo de líneas de la Comisión Europea. Para estas temáticas. Y entonces nuestra financiación es mayoritariamente pública con proyectos, o sea, se presentan proyectos a una concurrencia competitiva en que las distintas ONGs presentan las distintas propuestas que son evaluadas por, pues eso, la Unión Europea o el órgano estatal, la Agencia Española de Cooperación o el órgano que sea competente en ese caso y te hacen una concesión, te aprueban ese proyecto y te hacen una concesión de dinero para ejecutar ese proyecto que luego tienes que justificar, ¿no? Con una auditoría económica, con todas las fuentes de verificación que verifican que en efecto y con una medición de impactos, ¿no? De lo que has conseguido. Entonces, en el caso de ACPP hay otras organizaciones que tienen un mayor porcentaje de financiación privada, digamos, o de donaciones. En el caso de Asamblea, mayoritariamente es con fondos públicos. Y si tuvieseis más dinero, ¿haríais más cosas? Mira qué pregunta más sencilla. Pues fíjate, no es nada sencilla la pregunta y Ujú. esto es algo Por eso lo digo. que a veces está ahí, o sea, desde luego, no sé si, o sea, hay como dos enfoques, no sé si ACPP tuviera más dinero, o sea, al final muchas veces también te planteas que para hacer más cosas tienes que crecer mucho más, ¿no? Porque no se pueden hacer, o sea, 3 personas pueden hacer 3 proyectos, 3 personas no pueden hacer 3.000. Entonces, al final tienes que alimentar una estructura también que muchas veces, o responder a una burocracia que muchas veces te despista de la intervención. Entonces, bueno, no es tan, o sea, quiero decir, sí de una manera ordenada, pero no es tan sencillo. Pero el caso no es solo que ACPP pudiese tener más fondos, es que existan más fondos, porque hay muchos movimientos sociales para hacerlo. A todos nos suena lo del 0,7%, ¿no? Que fue como una Famoso. reivindicación histórica, las acampadas que había a favor del 0,7 y no se llega al 0,7, os digo, creo que debe 2 ayuntamientos en toda España o 2 comunidades autónomas y el 0,7 es el 0,7% a nivel de España del PIB y a nivel de las comunidades autónomas del presupuesto total consolidado. No quiero ahora deciros así como datos, porque como os diría de memoria os mentiría, pero para que os hagáis a la idea,
que aportar el 0,7% del presupuesto total, que hay cálculos que igual son 2 euros por habitante, algo así. O sea, no son como grandes cosas. Y cuando la gente dice, no, es que todos son subvenciones para hacer, porque hay mucho de esto también de enfrentar a pobres contra pobres, ¿no? De estas cosas de Siempre. pensar que hacer ayuda humanitaria o que atender esas situaciones versus atender las necesidades y las realidades en España y nada más lejos de eso, es atender la promoción de los derechos humanos, donde sea, aquí, allí, donde sea, ¿no? Y parece que es como que hay un despilfarro o un... No, lo cierto es que 0,7 ya es algo que es escaso, o sea que no es muchísimo dinero, y ni siquiera se llega. La mayoría de los ayuntamientos están en torno a un 0,2, a un 0,3%. Entonces, desde luego, no sé si Asamblea CPP hoy tendría capacidad de hacer muchas más cosas, pero está claro que hay muchísimos movimientos sociales transparentes, con sus cuentas auditadas, que eso es muy importante también, cumpliendo todos los códigos de transparencia, con todas las cuentas claras, con toda la rendición de cuentas claras, perfectamente capacitada para incidir y trabajar en esos países y para gestionar esos fondos de construcción de paz, de ayuda humanitaria, de mil cosas. Si te concediesen un deseo que no fuese, evidentemente, acabar con todo, ¿eh? Y no tener que trabajar nunca más en algo así, ¿eh? ¿Cuál sería a Bueno, no lo nivel laboral? sé, Ojalá esto no pasase más. no lo Todo lo, sé. de todo lo que tratas, lo más duro que hayas vivido, que digas tú, joder, macho, Eso esto. le iba a preguntar yo, lo más duro que ha vivido y lo Claro, a más... ver, lo Uf, más se me duro, cae. o sea, quiero decir, situaciones duras, pues como mucho, o sea, injustas, ¿no? O sea, de esta sensación de decir, ay, qué injusto esto. Em, yo creo que una, por ejemplo, que me pareció más dura en mi vivencia así personal, que yo siempre digo, lo importante no soy yo en esto, o sea, que muchas veces siempre cuando, no, pues me fui a no sé dónde, y como lo que yo viví o lo que yo vi porque estuve en un desastre natural, no, o sea, lo importante no somos nosotros, no es la causa, pero sí es verdad y creo que ilustra un poco cómo puede haber injusticias tan grandes. Hace pues como 10 años o algo así, en una misión que hice en Guinea-Bissau, me contagié de tuberculosis, de una tuberculosis, una cepa así bastante potentilla, que además tardaron bastante así en diagnosticarme porque el bicho es el mismo, pero era como, es un poco como multiresistente a las cosas y tal. Bueno, no se diagnosticó así muy pronto y estuvo un poco fastidiadilla, pero que creo que esto es importante también. Aún así, estamos en una situación de absoluto privilegio. Somos privilegiadas y privilegiados porque somos blancos europeos en que estamos allí de visita. Entonces, el tema es que la tuberculosis tiene cura. Hay medicación, hay vacuna. De hace añísimos, además, está investigada. O sea, es decir, de pronto yo me vine a España, pasé un proceso, pues estás a tratamiento, o sea, un tiempo y es una enfermedad importante, digamos, pero yo me curé. En cambio, es altamente contagiosa la tuberculosis, muchísimo, ¿no? En cambio, las personas con las que yo conviví allí, compañeros de la ONG de allí, etcétera, que pudiesen haberse contagiado, pues es que la tuberculosis, si no te tratas, te mata. O sea, es una enfermedad mortal, ¿no? Entonces, al final, son este tipo de cosas. Con las cuestiones médicas se ve muchísimo, ¿no? Que hay veces que dices, jo, qué duro es cuando hay, pues, enfermedades que igual no tienen una cura, que son una lucha y son de una dureza absoluta y de una impotencia y una injusticia, pues precisamente porque no existe, ¿no? Cura y igual no se está haciendo todo lo necesario. Pero es que hay enfermedades en las que sí existe, pero no es accesible. Y no El llega. sarampión sigue matando a más gente que el COVID, que a más niños menores de 4 o 5 años. Claro, te planteas, ¿cómo puede ser que siga muriendo gente de algo de lo que no es necesario morirse? Porque bastantes cosas hay que si Que te no puedes tocan evitar. estás jodido, ¿no? Pero el sarampión, ¿en serio? ¿Existiendo una vacuna? ¿Todavía hay niños muriéndose y niñas de sarampión? Pues sí. Y de tuberculosis, muchísima gente. Pero, o sea, la incidencia de la prevalencia y la mortalidad de la enfermedad de la tuberculosis es altísima. Pero ahí está que si tú la coges,
pues claro, tenemos este privilegio que para mí no es mortal, ¿no? Me Eh, medico, qué fuerte. entonces, Aquí estamos, pues prácticamente lo mismo que nos está contando Angie, Tati, luchando por la solución de una enfermedad para curar a los enfermos. ¿De dónde, Tati? ¿De todo el mundo? Pues no, porque habrá gente con él en África. Imagínate qué futuro tiene alguien en esos países que coge algo como la ELA, que aquí ya, ya es un lío, con muy poco tratamiento, apenas, no sé si se los diagnosticará siquiera, ¿no? Todas las pruebas que te tienen que hacer para un diagnóstico, yo creo que se morirán antes de saber ni lo que tenían ni nada. Y si conseguimos un día, la cura y la solución llegará a todo el mundo, lo más probable es que no, ¿eh? Pero no puede ser, no puede ser esto, ¿eh? No puede ser. Hay gente mandando que no manda bien y No. no puede ser. Angie, yo quería para dar un toque final así positivo, ¿vale? Porque eso es lo que nosotros más me gusta a mí de nuestro podcast. Pues una situación que te hayas vivido muy motivadora, que te haya dicho, pues mira, mi trabajo ha merecido la pena porque he logrado que esta familia, este niño, esta persona, algo que te haya llenado el corazón y que lo tengas guardado ahí como un tesoro para seguir luchando, que es lo que sigues haciendo. hmm, bueno, no podría yo creo elegir una. Sería injusto para las otras, o sea, hay muchas, ¿no? Bueno, pero personalízalo Sí, para que se procesos, generalice. sí, procesos de vida en los que has visto, mirad, antes hablábamos, por ejemplo, de República Dominicana, eh, que además en esos batalles en los que vivía población haitiano descendiente en condiciones bastante fastidiadas, trabajamos durante muchos años seguidos, que eso es muy importante también, ¿no? Que sean procesos, no acciones puntuales, no procesos. Entonces, ver cómo alguna de las niñas que inicialmente no había acceso a la escuela o que eran beneficiarias de estos proyectos, acabaron terminando la escuela, acabaron haciendo una carrera y son hoy promotoras de salud, por ejemplo, o promotoras de género de la ONG local, de la contraparte, ¿no? Y una de estas chicas, por ejemplo, se vino a una ponencia a Asturias. Entonces, joder, cuando ves como todo ese proceso, dices tú, pues claro que ha merecido la pena. Y luego a Pues mí me claro, parece muy, muy motivador y creo que debemos no olvidarlo y es el futuro. Y ahora, desde hace años, estoy en lo de la viellera también, ¿no? Vamos cumpliendo años y vamos dejando la primera línea y atrincherándonos ya no tenemos la energía, la salud. Entonces yo, hace bastantes años que trabajo en España en el área de educación aquí, ¿no? Y trabajo sobre todo en colegios e institutos, sobre todo con profesorado, ¿no? Impulsando proyectos educativos para asegurar la inclusión, o sea, educación inclusiva, escuelas que no haya discriminación de población inmigrante, de personas con diversidad funcional, resolución de conflictos, que no haya bullying, que no, bueno, trabajamos un poquitín eso, la cultura de paz en los centros, ¿no? Entonces creo que trabajar con la población joven es totalmente necesario y es muy gratificante también. O sea, el conseguir combatir los discursos de odio y conseguir sembrar un poquito esa chispina que decíamos de la empatía, ¿no? Y del sentir que desde la situación de privilegio que tenemos, que lo tenemos, no vale pues qué suerte tuve o esto es porque yo, no, desde esa situación de privilegio lo que tenemos es que apoyar a otras realidades que no están en esa misma situación de privilegio, que además es algo que no elegimos, o sea, no es meritocracia, o sea, yo nací blanca y en Gijón porque, ¡pum! O sea, no, no es por nada que yo haya hecho, yo no soy mejor que nadie, ni yo, esto me lo he currado yo, no, o sea, el azar y la vida es así. Entonces, trabajar con los jóvenes y con las jóvenes es súper gratificante, ves cambios, porque son esponjas, ¿no? Y la plasticidad en esas edades es tan interesante ver cómo puedes trabajar con los jóvenes y las jóvenes y conseguir generar solidaridad y corresponsabilidad, que eso es una de las cosas también que me parecen más gratificantes, ¿no? La educación como motor de cambio. Sí, ahí porque está. hay una falta de perspectiva muchas veces. Yo Mm. alucino cuando
cuando se desprecia al típico que te vende unos collares, unas pulseras, no sé qué, parece que te molesta que te los ofrezca. Y yo muchas veces pienso, digo, lo que habrá pasado esta persona hasta llegar aquí, que seguramente si ves una película lloras como un tonto, ¿eh? Imaginando, viendo la vida de esta persona puesta en el cine, con música y viendo todo lo que pasó, y está aquí al lado tuyo y te crees mirándole por encima del hombro, ¿no sabes? Y tú, como tú dices, que naciste aquí, con todo hecho, y que eres un garrulo, porque no tiene otro nombre, que eres un garrulo, que pudiendo tener acceso a mucho más conocimiento, ni lo quieres ni nada, y desprecias a alguien que habrá visto de todo. Porque para decidir marchar de tu casa, tienes que estar muy jodido en tu casa. O sea, es que no es así, es así de sencillo, ¿no sabes? Y luego se criminaliza o se escandaliza mucho la inmigración de pateras y el porcentaje total de inmigración de pateras con respecto a la inmigración que viene en avión por el aeropuerto es ínfimo, pero ínfimo. O sea, todos los inmigrantes entran por el aeropuerto. O sea, y de repente la patera es lo que llena. Otra cosa es el discurso con respecto a la delincuencia, pero con respecto a la delincuencia tenemos un problema en este país que se es bastante permisivo, sobre todo con los delincuentes reincidentes, que al final son los que más delincuencia hacen. Entonces, si un tío o tía, para hacer con lenguaje inclusivo, te roba la cartera en Barcelona, que es como bastante típico, y lo detienen y vuelve a salir mañana, y lo detienen y vuelve a salir pasado, ostras, si ya lo detuviste 10 veces, creo que hay que dar como un carné por puntos. Aunque sea robar carteras, estás causando muchísima inseguridad, muchísima gente, un pequeño porcentaje de personas. Y con eso veo que no se incide, con los pequeños delitos reiterativos no se incide mucho. Y al final, claro, la gente se acaba cansando y es mucho más fácil identificar a un delincuente si tiene unos rasgos que lo diferencien de los demás y cargar contra todos. Pero este país, lo vamos a decir claramente, sin la inmigración la economía estaría hecha mierda, porque hay muchísimos trabajos que están realizando los inmigrantes que no realiza la gente de aquí. O sea, en Asturias, el campeón de escanciar sidra no es de origen asturiano. ¿Por qué? Porque la hostelería es un trabajo que mucha gente de aquí no quiere y que lo está haciendo personas inmigrantes. Entonces, igual que cuidar personas mayores, igual que limpiar casas, hay mucho porcentaje de trabajos que no harían las personas que viven aquí y que están haciendo personas de otro lado. Primero, sacando adelante una necesidad, porque si hay ese trabajo es que hay esa necesidad. Segundo, viviendo aquí y parte de ese dinero se queda aquí. Evidentemente mandan dinero a sus casas, pero están viviendo aquí. Y si los recibimos y les ayudamos y en vez de mirarlos por encima del hombro, en vez de criticar sus costumbres, en vez de tal, les tratamos de acoger, de interesarnos por sus vidas, al final es cuestión de llevarse bien entre todos. Pero hay un discurso muy fácil de enfrentarnos. Lo decías tú, Angie, también, nos quieren. Este mundo hay que ser muy listo para darse cuenta que quieren que estemos enfrentados entre los de abajo, ¿eh? Las personas de entre abajo, estos que tienen este tono de piel, estos que tienen esta religión, estos que son de este país, enfrentados. Porque mientras estemos enfrentados entre nosotros, no vamos a mirar para arriba, y cuando digo para arriba, no a los políticos, que la gente piensa que los políticos son los que dirigen el mundo, pero ¿cómo vas a dirigir un país si tu país debe 600 miles de dinero? ¿Quién dirige el país? El que tiene ese dinero. Porque tú te mueves de algo que no quiere que hagas esa persona y te dice, pues no te doy dinero y me debes no sé cuánto, así que venga, estás desfalcado. Un país que no tiene dinero y todos los países desarrollados del mundo no tienen dinero, están todos endeudados. ¿Quién manda? El que hace el dinero. ¿Quién hace el dinero? Pues unas familias concretas que son los megapoderosos del mundo. No salen en la revista Forbes y esa gente quiere que estemos enfrentados entre nosotros y no digamos, oye, que esto da para todos, ¿eh? ¿Para qué queréis tanto? Que os vais a morir con todo ese dinero, con todo ese poder que encima lo usáis mal. O sea, le estáis usando el poder mal. Si lo usáis bien, yo no quiero mandar, no necesito ser el megamillonario que manda en el mundo. Si hay alguien que lo hace bien
Y este país, este mundo da para todos. A día de hoy da para... Si se llevase bien, pero no se lleva bien, interesa que haya pobreza. ¿Por qué? Porque puedes tejemanejar esos países, ¿eh? Pones ahí el poder a tu favor y mano de obra gratis, como decías tú antes, prácticamente, a peseta la mano de obra. Y si se murió, pues venga, que venga otro. No tiene ningún interés en solucionarlo y esa es la impotencia seguramente que sentirás muchísimas veces, Angie, luchando contra algo que si hubiese un interés de verdad en solucionarlo, estaría solucionado. Es que es así. Mm. Pero no hay interés. Sí, lo que pasa que yo creo por intentar también así como concluir eso desde una visión esperanzadora, que es la que tenemos que tener, porque si no, yo a veces lo digo, yo decido, o sea, seas como yo decido, que es ahí como una autoobligación a veces, pero es cierto, yo creo en el ser humano, o sea, yo decido creer en la humanidad, porque si no, se va toda la... O sea, sería como todo imposible, ¿no? Entonces, a veces ponemos como todo el acento en todo lo malo que sucede y es cierto que, claro, todo lo terrorífico, formamos parte de todo lo terrorífico, pero también de todas las cosas increíbles que se Sí. hacen, ¿no? Siempre lo decimos, las buenas personas somos mayoría. Está Hmm, clarísimo. total, Somos mayoría. total. Entonces yo creo que al final, creo que es Galeano el que decía, personas pequeñas en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas para cambiar el mundo. Y es ahí, poco a poco. Y aunque pensemos que no, las pequeñas cosas que podamos ir haciendo, pues eso, como el trabajo con niños y niñas y jóvenes, como, o sea, las pequeñas cocinas que podamos ir haciendo, la visibilidad Suma también. mucho, claro. Suma Esto que mucho. estáis haciendo es muy importante porque en un contexto como el actual de mega globalización de la información, las redes sociales, la información y la comunicación ya por canales formales, no formales y la inmediatez. O sea, esto va a toda hostia y puedes leer una cosa cada 3 minutos que se contradice la una de la otra, o sea, pum, 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 ¿no? Y a veces toda esa información es difícil de gestionar y desinforma, ¿no? Entonces, Sí. de pronto, el poder ofrecer a la gente información realista y veraz, de calidad, y poner encima de la mesa una realidad y una problemática, o la caminata que organizasteis, los Fernandos, hace unas semanas pues mira, solo con que una persona o dos, una persona se hubiese enterado de que existía esta enfermedad, de las dolencias que tienen las personas enfermas que la sufren, de la necesidad de investigación ya está, es una persona sensibilizada, ¿no? Poco a poco, pero yo creo que eso, cositas pequeñas para tener cambios muy grandes, ¿no? Y ese es el camino, para no frustrarse y decir, a tomar por culo el mundo ya, me bajo No, del no, al mundo, ¿no? revés. Al revés. En este caso, mi discurso va encaminado a que tenemos que hacer. Los que somos buenas personas tenemos que hacer más y hacer algo. Como tú dices, yo creo que un buen resumen es, si no te gusta el mundo, haz algo para mejorarlo, ¿vale? Pequeñas acciones, como tú dices, de muchas pequeñas personas hacen grandes cambios. Pues tenemos lo primero que cambiar de mentalidad y no quejarnos esperando que nos lo resuelvan, ¿vale? Nos vamos a poner manos a la obra. Hay muchísimas formas de mejorar el mundo. Con que tu actitud a tu entorno sea mejor, está bien. Con que te plantes tú ante una injusticia, está bien. Con que colabores con una ONG, con una asociación, el mundo va a estar mejor. Entonces, si el mundo no te gusta, cada día haz una pequeña cosa que lo mejore. Y aunque sea un 0,00 y sean millones de ceros hasta ese porcentaje que haces tú, si todos hacemos eso, al final el mundo será un sitio mejor. Y lo hemos dicho por activa y por pasiva, de las peores cosas que te pueden pasar en este mundo son por otro ser humano, un cabrito que hay por ahí, y no lo tenemos que consentir, ¿vale? Porque una cosa es ser buena persona y otra es pasar de todo. Si pasas de todo, te van a acabar arriconando. Entonces, tenemos que rebelarnos. Rebelarnos es salir a dar hostias, bueno, pues igual en algunos casos sí, pero rebelarnos es también querer vivir felices, rebelarnos es querer ayudar, rebelarnos es colaborar, rebelarnos es ayudarnos. Eso es una de las mayores rebeldías que hay a día de hoy, ser buena persona y unirnos cada vez más. Pues Angie, yo quiero darte las gracias por estar Sí, hoy aquí, ¿eh? no, Porque por su trabajo, exactamente, más de 20 porque años ayudando, o sea, que es tú, mucho y aguantar mentalmente también una sí, situación así no es fácil.
Claro. Para nada. Bueno, yo vivo en una zona donde antes caían muchas pateras, ahora ya no vienen tantas, ¿vale? Pero he visto pues lloviendo a mares escondidos en los contenedores de basura, los he visto, bueno, saliendo yo por la puerta de la playa de mi casa, como corrían por la playa y venía la guardia a tiros, ¿sabes? Entonces, bueno, he visto cosas, gente que llegaba muerta, eh, aquí en la playa, aquí enfrente de mi casa, y, bueno, de todo. Yo tengo una historia porque mucha gente dice, uy, porque aquí caen muchas pateras y tal, pero no se ven árabes, o sea, no se ven gente africana ni nada por aquí. Y es verdad, todos se van, ¿vale? Suelen tirar hacia Francia, hacia el norte de Europa, ¿vale? Y aquí hay una persona a la que yo quiero muchísimo, que bueno, ahora mismo está en su país visitando a su familia y él, pues bueno, vende sus productos, ayuda a comerciantes, pues, guarda, hace un poquito de todo. Y el año pasado, ahora este año no pudo porque, bueno, estaba con su familia, pero el año pasado hizo de rey mago de Baltasar. Entonces, claro, para él dice que eso fue el mayor regalo que le pudo hacer este pueblo. El ver la ilusión, tú fíjate, se emocionaba hablando en la tele, porque él vino hasta la tele a hablar con él, porque decía, ¿qué sientes? Porque como persona extranjera que llegó en unas condiciones bastante lamentables y que todo el pueblo te quiera de esta manera y estés ahora mismo dando felicidad a los niños, él lloraba, se emocionaba y es una persona maravillosa, se llama Omar, ¿vale? Que también le mando un beso, yo lo conozco hace muchísimo tiempo, bueno, desde que tengo uso de recuerdo de aquí, de esta zona. Y bueno, pues él es maravilloso, tiene nietos y todo ya, pero que siempre pues le ves ayudando al que viene, ¿vale? Y bueno, ha sido de las pocas personas que se ha quedado aquí, en esta zona. Y bueno, cuentan historias pues, tremendas. Yo tuve el privilegio, se lo conté a Angie por detrás de cámaras, En privado, de vuestras. saber, de saber de Padre Pateras. Era un hombre bueno, sacerdote de Algeciras, que ayudaba sobre todo a las mamás que venían en pateras, mamás o con recién nacidos y tal, y les buscaba pues alojamiento, les ayudaba con ropa, comida, bueno, todo lo que pudiera, pues ahí estaba el hombre. Ya no está, lamentablemente. Era una, una figura aquí en esta zona bastante querida, pero bueno, parece que la cosa aquí ha mermado, pero ahora van más para Canarias, las pateras tiran más, como sabéis. Y bueno, sigue habiendo una problemática bastante gorda con ese tema entre Italia, Canarias y tal, pero aquí ya no se escucha tanto. De hecho, yo el otro día hablaba con un amigo que, bueno, sabe un poquito del tema y me dijo, no, 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 últimamente no llega mucho porque aquí nos enteramos, ¿vale? Aquí te das cuenta de una madrugada que vas en la moto dirección al gimnasio y los ves, ¿vale? Mojaditos, ¿sabes? Bueno, entonces, pues nada, Angie, con todo esto quiero darte las gracias Sí. porque creo que es un trabajo que se necesita en el mundo, no solamente para ayudar para enfermedades como la mía y la que tienen mis compañeros, sino para las enfermedades que tiene el mundo, ¿vale? Porque el mundo está enfermo, la verdad, las cosas como son, tanto socialmente como natural, ¿vale? Mi opinión. Entonces necesitamos personas así como tú y de tus compañeros y de tu organización. Y muchísimas gracias. No tengo así más que decirte. ¿Quieres Que decir estás algo por aquí. más, Angie? Gracias, gracias a vosotros siempre, que va, las gracias a vosotros y espero que tengáis no solo mayoría de edad, sino el 19, el 20, el 21, No, un montón más de capítulos, de, no, de queremos episodios que, del podcast queremos que se arregle la ELA y no hacer más Claro. eso es verdad es también. nuestro objetivo. Pero Angie, eso, muchas gracias. Como bien hablábamos durante este capítulo, hay gente que se va de vacaciones a los sitios, está muy bien, disfruta, está no sé qué, pero Angie cuando se va al lío, A ¿eh? Se va al trabajar. lío a vivir situaciones que por un lado nos cuenta cuando
arreglas cosas, son muy gratificantes, pero seguramente en su profesión se ha llevado grandes disgustos, grandes tragos amargos, sensaciones de impotencia a veces, y has seguido y has seguido y has seguido por tu convicción, tus ganas de ayudar con las que has nacido, y nos encanta que hayas encontrado un camino en el que seguir ayudando. Pondremos en los comentarios datos sobre la ONG por si la gente se quiere hacer socios, que ya saben que iniciativa privada. A mí me gusta mucho porque ya no dependes de otras personas. Y si dependes de personas que quieren ayudar y no de los que están por ahí manejando el dinero, un día te puedes quedar un poco con el culo al aire, perdón por la expresión. Y sin embargo, si tienes una base sólida de socios, siempre vas a poder seguir desarrollando el trabajo, capear un cambio de criterio o algo de eso. Entonces, te haces socio, seguramente habrá cuotas básicas en las que puedas estar ahí, y muchas pequeñas cuotas básicas dan una gran solidez a una estructura como la vuestra. Gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Tengo a Tati en modo producción, o sea, en modo producción tenemos la agenda que la va llenando semana a semana. Ya sabemos quién va a venir la semana que viene, pero no te lo voy a decir. Vas a tener que ver el capítulo 18 de este programa. Podcast Hola Ela, el podcast que no se detiene. No, el 18 estamos ahora, el 19. Como decía el otro día, versículo 4, capítulo. Ya tenemos aquí un índice que nos perdemos, pero los tenéis todos en YouTube, en Spotify, y podéis seguir el orden mucho mejor que el que os digo yo. Ayudad en lo que podáis, sed felices, y seréis ya por encima de la media. ¿Queréis sentiros bien? Pues estáis por encima de la media, solo intentando ser felices cada día y ayudando a los demás. Os queremos, os mandamos un beso muy grande. Adiós, chicas, chao, chao.